Buenos días, mis hermanos. Vamos a leer la palabra en la epístola de Pablo a Timoteo, la segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 13 al 17. Quisiera darle lectura, dice la palabra: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos. Amante Dios, te bendecimos y te damos muchas gracias, oh Padre Santo, porque nuevamente, Señor, nos das la oportunidad de predicar tu palabra. Señor, te pedimos que unja, Señor, mi vida para predicar tu palabra preciosa, oh Padre Santo. Y que cada familia, Señor, en el seno de cada hogar, Señor, se disponga, Señor, a escuchar tu palabra. Pero también, Señor, que a través, oh Padre Santo, de la predicación, Señor, cada uno, Señor, de los que la escuchan, sean edificados por tu palabra. Glorifícate en la vida, Señor, de cada hermano, de cada hermana. Señor, abre los corazones, oh Padre Santo. Edifica, Señor, las vidas. Para gloria y honra tuya te lo pedimos, oh Padre Santo. Que día con día, Señor, siempre volteemos a verte a ti, Señor, y que te busquemos, Señor, en la lectura de tu palabra, día con día, para edificación, Señor, de tu iglesia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, el tema que traemos hoy es la Biblia, palabra divino-humana. La Biblia, palabra divino-humana. Este tema surge a raíz de que hay olas, teólogos y también gente de la iglesia ya hablando de que la Biblia no es la palabra de Dios. Claro que no hay problema al respecto cuando el hombre o la mujer de Dios tienen prácticamente arraigada su fe en que Dios habla a través de su palabra y que la Biblia prácticamente es la palabra divino-humana, la palabra de Dios en palabras de los hombres, como dijeran algunos teólogos de antaño. Pero este asunto de que dicen que la palabra no, que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que fue meramente escrita por hombres, y es cierto, fue escrita por hombres, pero también se dice de que como fue escrita por hombres, es palabra totalmente humana. Así lo han dicho ya algunos, y hoy prácticamente que estamos en el mes de la Biblia, me pareció bien a mí hablar un poco sobre esto, pero quisiera decirles también de que nuevamente el tema, la Biblia, palabra divino-humana. Quisiera decirles que la Biblia no es un libro, sino una biblioteca. Es así, la Biblia no es solamente un libro, es una biblioteca. Cabe mencionar de que la Biblia agarró su forma como la tenemos hoy en la actualidad en el siglo XVI, con John Gutenberg, John Gutenberg. John Gutenberg, que fue el que trajo la imprenta y la perfeccionó de alguna manera, la trajo a Europa y la perfeccionó. Cuando Lutero, cuando Lutero puso las 95 tesis en el castillo, en la puerta del templo del castillo de Wittenberg, John Gutenberg despega las 95 tesis y las imprime. Y cuando Lutero
Y cuando Lutero traduce toda la Biblia al alemán, del latín, del hebreo y del griego al alemán, la traduce Martín Lutero, y Gutenberg agarra la traducción de Lutero y la imprime y saca varios ejemplares y la pone en forma de libro. Pero anteriormente los libros de la Biblia estaban en pergaminos, estaban se me fue el nombre del otro, pergaminos y papiros, ¿sí? Estaban los... Entonces en telas de piel se escribía y era como se mantenía los escritos de la Biblia. Pero previo a eso no había algo así. Sí, entonces, ahorita les comentaba que la Biblia no es un libro, es una biblioteca. Está compuesta por 66 libros, toda completa, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Y también cabe recalcar que la Biblia fue redactada en un periodo de entre 1500 a 1800 años. Es decir, desde la primera parte que se escribió de la Biblia hasta la última parte se escribió en un periodo de entre 1500 a 1800 años. Cabe recalcar también que el Génesis no fue el primer libro de la Biblia que se escribió. Sí el Apocalipsis, sí fue el último libro que se escribió, el Apocalipsis, pero el Génesis se escribió, no fue el primero, vaya. Sí, pero cabe mencionar también de que se escribió por diversos personajes. ¿Sí? Cabe mencionar, como ya dije hace un momento, de que la Biblia fue escrita por hombres. Sí, fue escrita por hombres, pero cabe recalcar aquí que fue inspirada por el Espíritu de Dios. Y en ese sentido se habla de que la Biblia es palabra de Dios, y voy a decirlo así, la Biblia es palabra de Dios en palabras de los hombres. Es como podemos entender la Biblia o la descripción de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios escrita en palabras de los hombres. Y cabe recalcar que esas palabras de los hombres, esos hombres que escribieron la Biblia, fueron personajes como escribas, sacerdotes, legisladores, reyes, profetas, campesinos, pescadores, músicos, cronistas de la realeza, entre otros. Esos personajes fueron los que escribieron la Biblia. Pero también cabe recalcar aquí que sus libros se escribieron en diferentes lugares, como el desierto del Sinaí, Israel, Judea, el palacio del rey en Jerusalén, en Babilonia, en Roma, en cárceles de algunas ciudades del Imperio Romano, en la isla de Patmos, entre otros. Varias ciudades alrededor del Imperio Romano fueron lugares donde se escribieron partes de la Biblia. Pero cabe recalcar también de que la Biblia habla de una historia. Y no quiero decir con esto que sea un libro meramente histórico. No, habla de la historia de la revelación de Dios. Es como decir, habla de la revelación de Dios. Y habla prácticamente de Jesucristo. Y la Biblia habla de nuestra salvación. La historia de la salvación está en la Biblia. En ese sentido, se habla de la Biblia como un libro histórico. Cabe recalcar también que la Biblia tiene, dentro de los géneros literarios que tiene la Biblia, podemos encontrar leyes, podemos encontrar poesía, podemos encontrar relatos históricos, podemos encontrar profecía, podemos encontrar apocalíptica, podemos encontrar evangelio, podemos encontrar cartas, epístolas, podemos encontrar cantos, podemos encontrar un sinfín de géneros literarios dentro de la Biblia. Y es rica en cuestiones literarias la Biblia. Pero también cabe recalcar que la Biblia se escribió en 3 idiomas diferentes, que fueron el hebreo, el arameo y el griego. Y también cabe recalcar aquí que se ha traducido en un aproximado de 3000 idiomas alrededor del mundo y a través de la historia. Eso es lo que la Biblia, lo que ha pasado con la Biblia. Y
Y por lo regular siempre se había dicho en la Biblia, desde que se formó el canon, se había dicho en la Biblia que la Biblia es la palabra de Dios. Y hoy en la actualidad, como comentaba hace un rato, se ha generado una ola entre varias personas, entre ellas teólogos, que la Biblia no es la palabra de Dios, que solamente da destellos y demás, o que habla de la palabra de Dios. Pero cabe recalcar que, repito nuevamente, que la Biblia es la palabra de Dios en palabras de los hombres. Es la palabra inspirada por Dios, escrita por hombres, en el idioma de los hombres. Cabe recalcar también de que los idiomas en los cuales fueron escritos la Biblia, como el hebreo, el arameo y el griego, no son idiomas sacros, como muchas veces se entendió así. Los judíos decían que el hebreo era el idioma de Dios, el idioma sacro. También cuando la Biblia tomó auge en el idioma griego, con la iglesia ortodoxa griega, por decirlo así, o la iglesia cristiana, llega el momento que se dice que el griego es el idioma de Dios, porque era la Septuaginta, la traducción al griego, y el Nuevo Testamento que usaba la iglesia cristiana, y dijeron, en la Biblia, el griego, perdón, es el idioma de Dios. Y cuando se tradujo la Biblia al latín, y que la iglesia tuvo una ruptura con la iglesia ortodoxa griega y la iglesia católica romana, hay un rompimiento. Entonces la iglesia católica romana empezó a decir que el latín era el idioma de Dios, que era el idioma sacro. Pero cabe mencionar aquí que la Biblia es traducida en un aproximado de 3.000 idiomas, y que Dios habla en cada idioma. Es decir, que no hay ningún idioma humano que podemos llamarle el idioma sacro, no. Más bien Dios habla a través de su palabra en cualquier idioma que la Biblia se haya traducido. Por decirlo así, se ha traducido al español, Dios nos habla en español. Se ha traducido al náhuatl recientemente, la traducción al náhuatl, y Dios habla en náhuatl. Se ha traducido al mixteco, Dios habla al mixteco. Se ha traducido al tzotzil, Dios habla al tzotzil. Dios habla a los hombres en el idioma que el hombre habla. Esa es una realidad. Pero ningún idioma es sacro, es decir, este es el idioma sacro. Más bien, la palabra de Dios que se traduce a cualquier idioma no pierde su sacralidad. Eso hay que entenderlo. Pero bien, la Biblia es palabra divino humana. Y la palabra aquí nos habla también en esta epístola de Pablo a Timoteo, la segunda epístola para ser exactos. Habla de, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, dice Pablo. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Pablo está haciendo mención de la palabra que es inspirada por Dios, a pesar, o más bien en relación a que había gente que hablaba diciendo que los escritos de los cristianos, los escritos de los judíos y cristianos no eran palabra de Dios, que los dioses hablan a través de la mitología griega, y todo un sinfín de especulaciones que hablaban gente diciendo así, de esa manera, y en parte confundían incluso a los cristianos. Llegan a decir de que son puras fábulas los cristianos, empiezan a hablar de que los cristianos son ignorantes y demás, y empiezan a confundir. Y Pablo le escribe a Timoteo para decirle que él persista en lo que él ha aprendido, o sea, que él persista en la palabra de Dios. Pero también Pablo le dice a Timoteo, le dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, podemos mencionar aquí
podemos mencionar de que mucha gente se va a levantar en contra de la palabra de Dios, en contra de la Biblia misma. Y lo ha habido alrededor de toda la historia del cristianismo, o de toda la historia bíblica. Ha habido gente que siempre ha ido en detrimento, en contra de la palabra. Pero cabe mencionar que aquellos que hemos tenido a la Biblia como la palabra de Dios escrita en palabras de los hombres, cabe mencionar de que tenemos que llegar a la Biblia por fe o con fe. Si yo no tengo fe en Cristo, si no tengo fe en que la Biblia es la palabra de Dios, para mí no va a ser la palabra de Dios. Pero si yo me acerco con esa fe a la palabra de Dios, a la palabra de Dios, creyendo que es la palabra de Dios, entonces para mí será la palabra de Dios. Y cabe mencionar aquí que a la palabra de Dios se acerca uno con fe. Muchos se han acercado a la Biblia para estudiar literatura, para aprender de la Biblia de una perspectiva literaria. Y no está mal, porque la Biblia da mucho para eso, para aprender de una perspectiva literaria. Pero la Biblia es más que eso, va más allá que unos documentos literarios. Es decir, la Biblia tiene un no sé qué, por no decir, la Biblia tiene la acción del Espíritu de Dios que transforma en la misma lectura. Cuando uno lee la palabra, entonces hay una transformación de aquel de quien la lee. Uno cuando la lee ya no es la misma persona. La palabra nos confronta, pero eso lo vamos a ver en un rato más, sino que cabe mencionar aquí que cuando uno se acerca a la palabra, se acerca, reconoce que la Biblia es la palabra de Dios, que lo reconoce por la sola fe, no de otra manera. Pero también cabe recalcar aquí que por esa fe que uno se acerca a la palabra, entonces aprendemos lo que la Biblia nos habla respecto a nuestra salvación y nos instruye al respecto, la palabra de Dios. Entonces, es la manera que Dios tiene para hablar al ser humano a través de su palabra. Cabe mencionar también de que anteriormente en otras predicaciones hemos hablado también de que Dios habla a través de su naturaleza, o sea, de la creación, pero no habla completamente, no se revela completamente. La palabra nos habla prácticamente, conocemos a Dios en su palabra y conocemos plenamente que Dios se ha revelado en Jesucristo, palabra plena de Dios, por decirlo así, o palabra encarnada de Dios, Jesucristo mismo. Y esta palabra nos habla prácticamente del testimonio de Jesucristo, ¿sí? Y en ese sentido, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y nosotros tenemos que entender que tenemos que acercarnos a la Biblia con una actitud de fe, de creyente. Y en ese sentido también cabe mencionar que la Biblia, como palabra de Dios, la Biblia es palabra de Dios, pero también cabe mencionar aquí que la palabra, esta Biblia, está formada y tiene una canonicidad. Y cuando decimos una canonicidad, nos referimos a que tiene un canon, una regla de medir. O sea, es nuestra regla de fe y de práctica la palabra. Es nuestra regla lo que nosotros nos acercamos a la Biblia para saber qué es lo que tenemos que creer. Nos acercamos a la Biblia para saber cómo tenemos que vivir. Nuestra regla de fe y práctica. Eso es la Biblia. Pero también en esa canonicidad de la Biblia, cabe mencionar que tuvo un proceso de formación. Cuando decimos que tuvo un proceso de formación, nos estamos refiriendo que al principio parte de la Biblia se escribió en tablillas de arcilla, por decirlo así. Primeramente empiezan a escribir en tablillas de arcilla. Posteriormente se empieza a escribir en los papiros, en los cueros de cabra, por ejemplo. Se tejían y se curaban y todo eso y se escribía sobre ellos. Y también los papiros. Los papiros eran hojas de los árboles que se plegaban, se ponían en forma de papel y se escribía sobre ellos.
sobre las hojas de los árboles. Y esos eran los papiros. Y los de estos pergaminos, los rollos eran de tela de piel de cabra. Pero cabe mencionar que también en aquel tiempo se escriben primeramente unas partes, y que cuando se escribe, por ejemplo, la ley de Moisés, se escriben y se tienen en rollos. Y al principio, para el pueblo judío, esa ley de Moisés, lo que es el Pentateuco, por decirlo así, era la palabra de Dios. Eso era la palabra de Dios. Y posteriormente a ello, cuando los profetas escriben algo respecto a la ley, cuando los profetas exhortan al pueblo y escriben esas exhortaciones, siempre se refieren a la ley, que el pueblo vuelva a la ley de Jehová, que vuelva a la ley, porque la ley era el canon para el pueblo judío. Posteriormente empiezan ya a darle un sentido de inspiración a los escritos de los profetas, y también a las de los libros poéticos. Y cuando en el año 233 antes de Cristo, cuando en el siglo segundo, más bien, en el siglo segundo después de Cristo, antes de Cristo, la carta de Aristeas revela de que le piden a unos judíos, 70 judíos para ser exacto, para que traduzcan los escritos del Antiguo Testamento, los escritos de los libros sagrados de los judíos, y lo escriben y se hace la traducción griega que se hace en Alejandría, para tenerla en la biblioteca de Alejandría. Y esa traducción prácticamente se hace en griego, y esa traducción posteriormente los cristianos la toman como su libro, porque a ellos les interesaba ir a los gentiles, y los gentiles eran de habla griega, y entonces tenían que predicar en griego los cristianos. En los viajes de misioneros de Pablo y demás, predicaban en griego, y había judíos de habla griega también que se les predicaba en griego, y que el hebreo de alguna manera lo habían olvidado. Entonces los judíos retoman nuevamente el escrito hebreo. Lo retoman, ¿por qué? Porque los cristianos le estaban ganando el terreno al respecto, y hacen a un lado la traducción griega, los judíos, y los cristianos se quedan con la traducción griega. Y es ahí el pleito también del hebreo, el idioma sagrado, y el griego, el idioma sagrado por parte de los cristianos y judíos. Pero aquí cabe mencionar también de que posteriormente los judíos se apartan y dicen: vamos nosotros a hacer nuestro canon, y empiezan a hacer el canon del Antiguo Testamento, en el año 90, y empiezan a hacer su canon, y descartan varios libros que la Septuaginta, la Biblia de los cristianos, por decirlo así, o el Antiguo Testamento de los cristianos, quitan varios libros de esos, como por ejemplo Cuarto de Esdras, Sabiduría de Salomón, los Macabeos, y un sinfín, un número de libros, como 12 para ser exactos, o 14, no recuerdo muy bien. Los descartan y forman el Antiguo Testamento hebreo en canon. Este es el canon de los judíos. Y los cristianos continúan con la Septuaginta. Y posteriormente, en el siglo tercero, en el siglo segundo fue más bien, hubo un hombre llamado, ahí se me fue un hombre que decía que el Antiguo Testamento no era palabra de Dios, que porque era un Dios malo, y que los judíos era todo, ese era el Dios de los judíos, el Dios malo, y que Jesucristo hablaba de
del Padre, y que ese era el Dios de Jesucristo, y que era un Dios totalmente diferente al Dios de los judíos, porque el Dios de Jesucristo era un Dios de amor y que el Dios de los judíos era un Dios de ira. Y entonces empieza a descartar el Antiguo Testamento, y ya se llamaba Marción este personaje. Marción se llamaba entonces, y también del Nuevo Testamento quita a Mateo, solamente deja a Lucas y agarra las cartas de Pablo y dice, estos son los escritos de los cristianos, y hace su propio canon, Marción. Y entonces en respuesta a Marción empiezan los cristianos también a hacer su propio canon, empiezan a juntar todos los documentos cristianos que había, entre ellos los evangelios apócrifos que hoy se conocen, entre ellos todos esos documentos. Entonces empiezan a hacer el tipo de canon o de selección, empiezan a seleccionar y reclutan los libros que nosotros tenemos ahora en el canon del Nuevo Testamento. Y entonces ese es el asunto del canon, pero también cabe recalcar que a pesar de ese proceso humano que hubo, Dios se ha estado moviendo a través de la historia. Posteriormente, en la Reforma, Martín Lutero y los reformadores agarran el canon del Antiguo Testamento judío y hacen la Biblia que nosotros manejamos hoy como iglesia protestante. Y la que usa la iglesia católica romana era la que se usaba la Septuaginta, por decirlo así, la traducción que hizo Jerónimo a latín, la Vulgata latina, y eso es una referencia a la formación del canon de la Biblia, cómo se fueron recopilando los libros de la Biblia. Pero también cabe mencionar que cuando los judíos se acercaban a sus libros sagrados, estamos hablando antes de Cristo y en el tiempo de Cristo también, cuando ellos se acercaban a sus libros, ellos prácticamente lo que hacían una especie de rituales de purificación para acercarse a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es un documento que quema las manos, dice así los judíos. O sea, el sentido de canon o de sacralidad que tiene la palabra es porque te quema las manos. Te tocas y te quema las manos. Es una metáfora para decir que te tienes que acercar limpio a la palabra de Dios. Por eso el cristiano, por eso nosotros cuando leemos la palabra de Dios, nos acercamos a la palabra de Dios, primeramente oramos para decirle a Dios, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Oramos al respecto, porque tiene un sentido de sacralidad, el cual te quema las manos. O sea, tenemos que tenerle un respeto a la palabra de Dios, porque no es cualquier palabra, no es un Quijote, no son los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, no es las 1001 noches, no es 100 años de soledad de García Márquez, no es un libro común y corriente, es la palabra de Dios a la cual nos acercamos, a la cual tenemos que guardarle respeto, a la cual tenemos que entender, y no estamos hablando de una bibliolatría, de adorar a la palabra de Dios, no es ese el sentido que estamos dando, sino sí respetar a la palabra de Dios como la palabra de Dios, acercarnos a la palabra, creyendo que Dios nos va a hablar a través de su palabra, creyendo de que Él nos va a confrontar en su palabra. Porque muchas veces nosotros nos acercamos a la palabra queriendo nosotros aprender algo, porque quizás quiero yo buscar un tema para decirle a los demás sobre lo que dice la palabra. Pero tenemos que entender que nosotros tenemos que acercarnos a la palabra con la intención de que la palabra primeramente nos hable a nosotros, que la palabra nos confronte a nosotros y que nos haga ver la palabra en qué momento de nuestra vida o en qué situación de la vida estoy. Es decir, si mi vida está conforme a la palabra o mi vida está caminando fuera de la palabra.
Entonces tenemos que acercarnos con esa actitud. Y ese acercamiento que tenemos a la palabra es un acercamiento con fe, creyendo que la palabra, que la Biblia es la palabra de Dios escrita en palabras de los hombres y que Dios nos va a hablar en su palabra. Si nosotros vamos a la Biblia no creyendo eso, entonces prácticamente poco puede suceder, aunque Dios habla en su palabra, porque yo he conocido de ateos que leen la palabra, que han leído la palabra y que se han convertido al cristianismo, se han acercado a Cristo. Y voy a mencionar a uno de los ex ateos o un ateo que se convirtió al cristianismo, C.S. Lewis, el autor de Crónicas de Narnia. Él era ateo y se convierte al cristianismo en base a la lectura de la palabra. Él leía la palabra de Dios, pero como ateo, para refutar a los cristianos. Pero cuando él se encuentra con el autor de la palabra, con el Señor Jesucristo se encuentra, entonces se convierte prácticamente en seguidor de Jesucristo y después predica la palabra. Ese fue C.S. Lewis, el creador o el autor de las Crónicas de Narnia, entre muchos otros libros. Quiero decirles que C.S. Lewis, muchos de los libros que tiene, no voy a decir la mayoría, pero sí muchísimos, van en relación a hablar de Dios o hablar teológicamente. Ese es C.S. Lewis, un ateo muy reconocido. Pero también cabe mencionar, mis hermanos, que la Biblia tiene una sacralidad. La palabra de Dios es sagrada. La Biblia es libro sagrado, por decirlo así. Es el libro de la iglesia, el libro del pueblo, el libro del creyente, el libro que Dios nos ha dado para que el creyente se edifique. Pero cabe mencionar también que dice, aquí la palabra dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. No está diciendo Pablo que las profanas escrituras o las comunes escrituras, está diciendo las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, la palabra de Dios es sagrada, y no solamente eso, sino que cuando la leemos nos da sabiduría para entender el proceso de salvación o la historia de la salvación o cómo Dios acciona en mi vida para la salvación. Y sabemos que es en la fe de Cristo Jesús. Tenemos que entenderlo así. Pero también posteriormente Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando Pablo dice toda la escritura, se está refiriendo prácticamente al Antiguo Testamento. Recordemos que en el tiempo de Pablo no había Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se hace la compilación posteriormente. Sin embargo, Pablo estaba escribiendo, y en otra oportunidad Pablo dice, yo también tengo el Espíritu de Dios, dice Pablo. En el entendido también de que podemos decir que Pablo fue inspirado por Dios, y que el Nuevo Testamento es la inspiración también de Dios. Y Pablo aquí dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y esa inspiración es decir que Dios sopló de su espíritu para inspirar prácticamente al que estaba escribiendo. Entonces el autor escribe, no porque Dios le esté dictando y le esté diciendo escribe esto, simple y sencillamente lo inspira, y en las palabras, en el entendimiento de la persona escribe, pero lo que va escribiendo es palabra de Dios por la influencia del Espíritu Divino. Es así como se da. Por lo tanto, mis hermanos, la Biblia como palabra de Dios es una palabra que transforma, una palabra que a ti y a mí nos transforma. Y quiero decirles nuevamente, después de tantas veces haberles dicho lo que les voy a decir, que un servidor, antes de ser cristiano, nunca había leído la palabra. Pero que cuando la primera vez me acerco a la palabra, y por cierto fue con una Biblia que estaba tirada toda polvorienta en la casa de un amigo que se había accidentado en una moto, que se había quebrado una pierna. Andaba una Biblia tirada ahí, la agarré, la sacudí y empecé a leerla
acostado en una hamaca, estuve leyéndola por 8 horas. Leí todo el Génesis, desde el primer capítulo hasta el último, todo el Génesis. Y dejé de leerla porque me empezaron a arder los ojos, porque ya estaba oscureciendo cuando dejé de leerla. A lo que voy es a esto, de que me cautivó la palabra. Y a partir de ahí, alguien me regaló una Biblia y empecé a leerla y no dejaba de leer la Biblia. O sea, me refería yo que la leía un día, la leía nuevamente y la leía, le seguía leyendo y me cautivaba. Y al grado de que antes de ser cristiano yo hablaba de lo que la Biblia decía porque me cautivó la palabra, a pesar de que no era cristiano. ¿Esto qué quiere decir? También, de que la Biblia no solamente me cautivaba, sino también sentía que Dios de alguna manera hablaba a mi vida. Porque cuando yo andaba en problemas, yo me doblaba mis rodillas, y que por cierto nunca en mi vida había orado, pero yo leyendo la palabra y viendo cómo los personajes de la Biblia se inclinaban a Dios y le pedían a Dios, y Dios respondía a sus oraciones. Yo leyendo la palabra me inclinaba delante de Dios y le pedía: Señor, ayúdame con esto, a lo mejor mañana te sirvo. Y Dios de alguna manera, Él actuaba en mi vida. Y el problema se disipaba en ese momento. Y creía a Dios, que Dios caminaba conmigo. Pero creía en Dios solamente porque la palabra me lo decía, que Él actuaba de ciertas maneras. Y creía yo en la acción de Dios. Y Dios respondía a mis oraciones, como responde hasta el día de hoy. A lo que voy es a esto, que la Biblia te confronta, pero también transforma tu vida. Porque en el momento que Dios tocó mi vida, fui transformado también por la acción de su Santo Espíritu. Pero si yo no hubiera leído su palabra, o si no hubiera escuchado su palabra, quizás mi vida hubiera sido otra. Pero aquí cabe mencionar que la palabra de Dios transforma, a pesar de que tuvo un proceso humano de escritura. Pero hay que entender ese proceso humano de escritura de la Biblia, por supuesto, que tuvo un proceso también de inspiración del Espíritu de Dios. Por esa razón la Biblia tiene un poder transformador, aunque muchos no lo entiendan. Los que no han tenido la experiencia de transformación por parte de la palabra de Dios no van a creer esta parte, pero aquellos que hemos entendido y hemos sentido ese cambio, esa transformación en relación del encuentro con la palabra de Dios, entonces vamos a acercarnos siempre con fe y vamos a creer también que la Biblia tiene un poder transformador. Y la Biblia te prepara para la vida. Y dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la Biblia te prepara para la vida. Esa es la realidad. Te enseña, te redarguye, te corrige, te instruye en justicia. Así es la Biblia, es la utilidad que tiene la palabra de Dios. Por esa razón, día con día, tú y yo tenemos que ir a la palabra, entendiendo que la palabra nos instruye, entendiendo que la palabra nos corrige, entendiendo que la palabra nos enseña y nos redarguye, nos hace sentir mal, nos dice prácticamente en qué momento de nuestra vida estamos y por qué estamos así de la manera en que estamos, y nos hace ver y nos hace volver prácticamente a Dios, y nos hace convertirnos y nos dirige hacia Dios. Ese es el poder de la palabra. Por lo tanto, volvamos a la palabra de Dios constantemente, pero también vivamos conforme a los principios de la palabra. Es decir, mucho se ha discutido y mucho se ha dicho, incluso se sigue diciendo hasta la actualidad, muchos que dicen: es que tienes que vivir conforme a la palabra de Dios. Literalmente es que la palabra de Dios dice esto. Dice la palabra de Dios que el hombre debe traer el cabello corto y la mujer el cabello largo. Y nos vamos al literalismo de la Biblia, y no es eso lo que quiere decir la palabra.
No es eso, sino que se escribió en un contexto y para unas personas, para un grupo en particular, se escribe ese tipo de mandatos, se podría decir, o de recomendaciones, pero no para el momento de ahora. Pero lo que sí tenemos que entender es esto, que los principios de la palabra tienen que ir en relación con el amor, la misericordia, eh, también el comportamiento de uno, cómo tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Hay principios del Evangelio que nos dictan en la palabra de Dios precisamente cómo nosotros tenemos que comportarnos delante del mundo. Y no tiene que ser de una manera, decir, esto lo hace, el mundo se viste así, yo como cristiano me tengo que vestir así de esta manera. No te quiere decir eso la palabra. Es que te tienes que vestir como cristiano. No es así. Hay principios más contundentes en la palabra, de decir que tienes que vivir de esta manera, te tienes que comportar de esta manera, conforme a un hijo de Dios, conforme a los principios del Evangelio, que podríamos mencionar que son muchos principios, y no vamos a hacer una lista aquí en este momento. Lo que sí tenemos que entender, que tenemos que ir a la palabra, a descubrir prácticamente cómo Dios quiere que nosotros, tú y yo, vivamos delante de Él, y vivamos en relación al testimonio al mundo. Por lo tanto, vivir en nuestros tiempos, vivir hoy en nuestros tiempos, tenemos que vivirlo conforme a los principios del Evangelio. Por lo tanto, mis hermanos, la palabra de Dios es palabra como una regla de fe y práctica para ti y para mí. Es por eso que día con día tenemos que entender de que tenemos que acudir a la palabra y decirle a Dios: Señor, aquí está mi vida. ¿Qué me vas a decir en tu palabra? Sino que muchas veces esperamos la predicación del domingo, o esperamos de que alguien nos mande, ahorita en esos tiempos, nos mande un audio, nos mande un video de alguien que predicó para escucharlo, y a ver qué me dice el pastor, o a ver qué me dice el predicador sobre cómo tengo yo que vivir y qué es lo que yo tengo que creer. No, la palabra de Dios nos invita a leerla, y Dios mismo nos habla a través de su palabra, día con día. Tenemos que entenderlo de esa manera. Cuando el predicador habla, voy a decirlo, está interpretando la palabra de Dios, y está interpretándolo para el pueblo. Y está exhortando la palabra de Dios, si lo queremos ver así también. Está predicando la palabra de Dios, si lo queremos ver así también. O sea, está predicando en relación a la palabra de Dios. Pero cuando uno va directamente a la palabra, a la Biblia, es Dios mismo que nos habla a través de la palabra. Y tenemos que entender que es mucho mejor día con día acercarnos a la palabra y decirle a Dios: Señor, ¿qué quieres decirme en tu palabra? ¿Qué es lo que tú quieres para mí en tu palabra? ¿Qué me quieres decir a mí? Háblame, Señor, porque tu palabra es luz a mi camino. Tenemos que vivirlo y verlo así. Entonces, mis hermanos, exhorto que día con día, ahí en tu hogar, te acerques a la palabra y leas la palabra. Que no quede ningún solo día de que tú leas la palabra de Dios. Que te des el tiempo, te hagas una disciplina de leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es palabra divina humana, por decirlo así. A pesar de que está escrita en palabra de los hombres, es la palabra de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque es inspirada por el Espíritu de Dios, y es la palabra que Dios habla a nosotros. Por lo tanto, acerquémonos a ver qué Dios quiere, qué nos quiere decir en su palabra, y pongamos oído atento para ver qué Dios nos quiere decir en su palabra. Pero si tú no vas a la palabra y dices: es que Dios no me habla, ¿cómo te va a hablar si no vas a la palabra? Cuando uno va a la palabra, entonces puede decir: esto está bien y esto está mal, porque hay principios de la palabra que nos dictan prácticamente en relación a cómo tenemos que creer y a cómo tenemos que comportarnos. Por lo tanto, mis hermanos, nuevamente les digo que la palabra de Dios nos invita a que nos acerquemos confiadamente a leerla. Vamos a orar.
Te amamos, Dios, y bendecimos, oh Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Señor, que a pesar, Señor, que fue todo un proceso, Señor, de formación, así te quisiste, Señor, tú mostrar al mundo, oh Padre Santo, a través de tu palabra, para que nosotros, Señor, creamos, Señor, que tú eres el que nos habla, aquel que nos invita a vivir conforme a tus principios. Glorifica nuestra vida hoy y siempre. Señor, bendice a tu iglesia, Señor, que tu iglesia se acerque confiadamente a tu palabra día con día, Dios bendito. Tu palabra es divina, Señor, a pesar, Señor, que también es humana, en el sentido, Señor, que fueron muchos hombres, Señor, que la escribieron, oh Padre Santo, pero inspirados por ti. Por esa razón, Señor, la Biblia no se contradice, Señor, en principios. No se contradice, Señor, en lo que tú, oh Padre Santo, has dicho que se diga. Para tu gloria y tu honra oramos. Bendice tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la misericordia de Dios, la gracia de su Hijo Jesucristo, la acción de su Santo Espíritu, iluminen tu caminar en su palabra día con día. En Cristo Jesús oramos. Amén.